Muy buenas. Esto no es hoy tampoco No hay derecho, porque no vamos a hablar de derecho. Bueno, hablaremos algo, pero principalmente lo que voy a dar es opiniones. Siempre doy opiniones, no puedo evitarlo, pero hoy va a ser la línea principal, mis opiniones. Soy Miguel Ángel Velarde, hoy no me presento como su humilde abogado de provincias, hoy soy un servicio esencial para la comunidad. Pero básicamente soy un ciudadano más encerrado en su casa esperando a ver cómo surgen nuevas ocurrencias geniales e ideas maravillosas. Que sois egoístas, acaparáis la gasolina, no queréis escuchar la voz de la razón. Me hace mucha gracia ver cómo el tópico general, la idea que está calando en la gente es lo bueno que es el sistema chino, un sistema autoritario en el que la gente obedece y es todo eficacísimo, es todo genial. Las democracias no pueden con esto. No sé si os suena, es lo mismo que se decía en los años 30. Las crisis tienen estos problemas. No recuerdo quién decía, quizás poniéndolo en Google, pero soy muy flojo, que un sistema ideal en cualquier organización humana es el que sigue funcionando a pesar de que tenga unos ineptos en el poder. Se me está ocurriendo ahora mismo la Roma del Alto Imperio, del Principado, ¿no? Réale una torta, cariñosamente. ¿Le tiramos al suelo? ¿Qué? ¿Que si le tiramos al suelo? Sí, por favor, tiradle al suelo. Más que la organización política romana, el ejemplo ideal es la Legión Romana, ¿no? La Legión Romana era una maquinaria que, como los generales eran elegidos por motivos políticos, puede que tengamos a un inepto y la Legión tiene que seguir funcionando porque lo que se están jugando son muchas vidas y además en una época en que perder una guerra significaba el fin de tu civilización. Todo el mundo muerto, los que no están muertos esclavizados, se estaban jugando muchas cosas, ¿no? Pero incluso esa organización perfecta tuvo límites y tuvo momentos en que se aunaron un suceso extraordinario con unas personas inútiles al frente de esa maquinaria. No sé, Aníbal. A nadie se le escapa que Aníbal era una persona excepcional. Se ha hablado mucho, no, se elevó su prestigio para dar más prestigio a la victoria final de Roma, no. Tesino, Trevia, Trasimeno, Canas, eso no lo hace un inútil, eso lo hace una persona excepcional. ¿Qué pasa? Pues junto con Aníbal por un lado, se unieron otras circunstancias no tan excepcional, pero es tener a unos inútiles al mando de las legiones romanas. O no tan inútiles, pero casi, ¿no? Y me dicen, claro, es que Aníbal, al igual que el gobierno chino, que es un mando único e indiscutido, Aníbal tomaba las decisiones y las tomaba rápidas. Los romanos se pasaban el tiempo discutiendo, protestando. Incluso cuando nombran a un dictador, la ciudad de Roma seguía siendo un hervidero de intriga política y de discusiones y de no ponerse de acuerdo para nada. Y por eso fueron destruidos en Canas y por eso ganaron. Aníbal perdió la guerra. Aníbal tomó una serie de decisiones extraordinarias que le dieron una serie de victorias que han pasado a la historia y que terminó siendo derrotado. No, porque es que a Aníbal lo traicionaron los sufetes, que le obligaron a volver a Cartago para defenderse de la estrategia de Escipión. Cuando Aníbal volvió, ya estaba derrotado. Era cuestión de tiempo. Era seguir ganando, victoria tras victoria, hasta una derrota previsible final. ¿Qué significa esto? Significa que hay que pensarse mucho el endiosar a los totalitarismos en caso de momentos en que el miedo nos atenaza. El totalitarismo da una sensación de seguridad, pero la eficacia del totalitarismo es, si no igual que una democracia, bastante peor, porque además, cuando en una democracia se cometen errores, es posible mejorarlo. Se puede coger al idiota, pegarle una patada en el culo y poner a otro idiota que a lo mejor no lo es tanto. Cuando tienes a un dictador que mete un dictador o un sistema totalitario como el chino, en el que el gobierno mete la pata hasta el corvejón, el que sufre es el pueblo y a ese dictador no se le quita de en medio. Como mucho, se le inventa una excusa buena para culpar a otro. Como digo, imagínense que en mitad de una crisis, quien está al mando son los más incompetentes, los más inútiles. En una dictadura,
esos incompetentes inútiles van a llevar al país al desastre. O bien a la guerra civil para quitarlos de en medio, o bien al desastre más absoluto. A China me refiero. Si pasamos a un lado los datos oficiales y nos vamos a lo que parece que está pasando. En cambio, en una democracia se mantiene la crítica y se puede apartar a los inútiles o hacer reflexionar a esos inútiles, aunque claro, si son unos incompetentes, mucha reflexión no van a tener, ¿no? Con Aníbal a las puertas, Roma seguía discutiendo y Roma ganó. Yo ahí lo dejo. Se me ocurre también otro símil, otra cosa, una idea que se me pasa por la cabeza. ¿Se acuerdan de los programas que estuvieron muy de moda en los 90? De poner a niños en un parlamento ficticio y que hicieran de políticos y que decidieran la solución a los problemas del mundo. Era muy tierno, muy inocente, sobre todo porque eran unas personas que, sí, los niños son personas, que no conocían el mundo, no tenían una visión muy limitada de las cosas, desde su inocencia, desde su falta de conocimiento, pues daban unas soluciones muy inocentes, totalmente absurdas, por eso eran graciosas y muy buenas, a pesar de su absurdez. Pues bueno, hemos llegado al momento en que tenemos a esos niños en el poder. Han llegado al poder una serie de personas que jamás han trabajado en nada útil en su vida, no conocen el mundo, no conocen una empresa, no ya porque no la hayan puesto, imposible, no la han puesto, ni siquiera la conocen trabajando en ella. Ni siquiera como trabajadores, no saben lo que pasa en el mundo. Su experiencia, sus conocimientos, aparte de quizás algo de teoría, lo tienen de que se han pasado la vida o bien poniéndole las zancadillas a sus compañeros en los pasillos de su partido, o bien besándole el culo a sus jefes para trepar. Y son unas personas muy hábiles a la hora de trepar en un partido y de trepar en un gobierno. Pero ya está. Esas personas, con un desconocimiento total del mundo, que se refleja en las normas que están sacando, son las que nos están gobernando, son las que están al frente en una crisis actualmente. No voy a decir que un virus sea Aníbal, ¿no? Excepto que estamos ante una situación de crisis, y una crisis grave en la que está en juego la vida de muchas personas y sobre todo la economía de un montón de personas. La economía no es la economía de un país, es la economía de las personas que están en ese país y viven en ella, ¿no? Estoy diciendo que en medio de esa crisis no tenemos ni a un Escipión el africano ni a un Fabio Máximo. Estamos todos en manos, pues, de los que murieron heroicamente en Canas. Y todo esto viene a que se me han ido ocurriendo estas ideas, se me han pasado por la cabeza, no sé por qué, cuando quería hablarles del Real Decreto Ley 10 del 2020, el decreto vampiro llamado por mí. El decreto vampiro porque salió a medianoche, como los vampiros. Lo más normal en cualquier democracia, en cualquier país que funcione, ¿no? Es tener a todo un país pendiente de un BOE que va a salir no se sabe cuándo porque te han dicho que es posible que mañana no puedas ir a trabajar. Tengo que levantarme temprano. ¿Qué hago con mi empresa que dejé las cosas a medias, el trabajo para seguir el lunes, ¿no? ¿Podré? ¿No podré? ¿Qué pasa conmigo? Así que nada, todos estábamos pendientes porque el país, todo el trabajo del país se iba a paralizar excepto los sectores esenciales. ¿Qué es un sector esencial? Como en todas las economías complejas, un pequeño desajuste en un sector, en una parte de esa economía, influye en todas las demás. ¿Qué es un sector esencial? Pues lo mejor, dado que nos estamos jugando el pan para mucho tiempo y para mucha gente, es dejar en manos de esos expertos que jamás han conocido de primera mano esa economía, que jamás han trabajado, que no tienen ni idea de lo que es una empresa, que decidan lo que es un sector esencial, ¿no? Es lo más seguro, lo mejor. Yo me siento muy seguro. De modo que han sacado un listado plagado de conceptos jurídicos indeterminados. Esos conceptos jurídicos indeterminados sobre cuestiones esenciales que dan una seguridad jurídica nula y que van a tener consecuencias muy importantes, ninguna buena, ninguna positiva.
un listado que ha salido a las 12 de la noche, a las 11 menos 20, 11 menos cuarto, no sé exactamente sobre esa hora cuando yo lo vi. Y lo importante no es ese listado, no, lo importante es todo lo otro que dice, lo anterior. Donde está la chicha es en lo anterior, no en el listado. Pero lo más importante de esta norma es cómo paraliza un gobierno un país. Básicamente le da vacaciones a todo el mundo. ¿Y eso qué tiene de raro? Bueno, vamos a ver. La norma en relaciones laborales, el Estatuto de los Trabajadores, dice una cosa lógica, que es que en una empresa las vacaciones, como gran parte de la actividad y de la organización interna de la empresa, debe ser consensuada entre el empresario y los trabajadores, pero que en caso de que no haya acuerdo o no haya posibilidad de acuerdo, es el empresario el que decide. ¿Por qué? Porque forma parte de su función empresarial. ¿A qué nos estamos refiriendo? Un empresario es el que tiene que tomar las decisiones de la empresa no por nada, sino porque él asume el riesgo. El empresario pone su dinero, asume el riesgo de que sus decisiones lo arruinen o no, por lo tanto es el que tiene que tomar las decisiones, no otro. ¿Cuándo debe un trabajador o una plantilla tomar vacaciones? Pues en principio cuando se pongan todas de acuerdo, y si no, pues el empresario decide cuándo es mejor que la actividad de la empresa disminuya o quede paralizada. ¿Por qué? Porque es su dinero el que se está jugando. Es la función empresarial. ¿Para qué sirve un empresario? Pues para tomar decisiones como esa, ¿no? ¿Qué ocurre? Si tomo una buena decisión, repercutirá positivamente en su posición en la posición económica de la empresa y en la suya propia. Si tomo una mala decisión, será él el que se arruine o su empresa la que pierda, ¿no? ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno ha cogido y ha dicho, no, yo asumo esa función empresarial. Tú vas a paralizarte, pero vas a pagar tú. Desde el punto de vista de los trabajadores, se van a encontrar con que este verano no van a tener vacaciones. Cuando diga, adiós, me voy a la playa en vacaciones, le van a decir, no, usted ya se tomó las vacaciones en primavera. ¿Por qué? Porque le obligó el gobierno a tomarle las vacaciones. A mí me obligó a darle vacaciones y a usted le obligó a tomarse las vacaciones. Ahora hay que recuperarlas, que es lo que dice el decreto, son vacaciones recuperables. Ojo, no vayan a pensarse que todo el monte es orégano. Aquí todo el mundo pringa menos el gobierno. ¿Por qué? Porque esto se hace para no tener que pagar ese paro desde el gobierno. Lo paguen los empresarios y lo paguen los trabajadores. Ojo, los dos. Lo va a pagar el ciudadano que trabaja en la economía real. ¿Y por qué no lo va a pagar el gobierno? Porque no puede. No hay dinero. No hay dinero. ¿Cómo estamos pagando estas cosas? El gobierno paga sus deudas a base de pedir más deuda o de impuestos. Si se paraliza un país, no hay impuestos. Lo hay porque se está extrayendo todo lo que se puede de la actividad que ya se pasó. Estamos exprimiendo al sector privado. Por eso precisamente los gestores son un sector esencial para que se puedan presentar ahora las declaraciones trimestrales. Como no se va a poder exprimir más y no nos va a dar nadie deuda, porque la economía está como está, no solo en España, no vamos a poder pagar ese paro. Entonces lo pagan ustedes. Oiga, ¿y cómo voy a comer? ¿Eso le importa al gobierno? ¿Cómo vamos a comer a partir de ahora? No. Por cierto, y a todo esto, que se me van ocurriendo cosas a medida que voy montando esto. Me dicen por ahí a mí y a otra gente, sobre todo a otra gente, a mí no me lo han dicho nunca directamente, pero estás criticando mucho al gobierno. ¿Es que acaso crees que las medidas de contención, de aislamiento, de cuarentena no son necesarias? Vamos a verlo de otra forma. Tengo un corte en el pie y voy al médico y el médico me dice, no se preocupe, vaya descalzo por el fango. Eso no pasa nada, pero hombre, doctor, no tendré que limpiarme la herida desinfectándomela. No se preocupe, no pasa absolutamente nada, no sea usted agorero, no sea usted catastrofista, no pasa nada porque tenga usted esa herida ahí abierta llena de fango en el pie. Cuando la herida se infecta, cuando la infección y la gangrena llega por encima de la rodilla, dice el médico, el mismo que antes dijo, no hay que hacer nada, es todo sin problema. Dice, no, hay que amputar la pierna por el muslo. Y si yo le critico me va a decir, oiga, es que ¿no cree usted que no debe usted criticar que le quiten la pierna? Le están salvando la vida, sí. A lo mejor me debió desinfectar la herida antes. No estoy diciendo que no me tenga que amputar la pierna. Lo que estoy criticando es otra cosa. Pues lo mismo. De modo que, parafraseando a Sam Raimi en Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si yo tomo las decisiones, yo asumo el riesgo.
El gran poder del Estado significa yo tomo las decisiones, ustedes asumen el riesgo. ¿A qué es divertido? ¿A qué es lo mejor de este Real Decreto Ley? Todos estos años hemos vivido muy felices en una ficción, y esa ficción se sostiene porque no ha habido ningún momento de crisis grave. Yo, mamá Estado, que te protejo bajo mi amoroso puño de hierro, yo te quito la mitad de lo que tú produces. El Estado manejaba alrededor del 50% del Producto Interior Bruto del país. Yo te quito tu dinero, alrededor de la mitad, a cambio de protección. Oye, que la mafia te quita el 10%. Oye, que los pobres campesinos oprimidos en la Edad Media tenían que pagar el diezmo, el 10%. Nosotros estamos pagando alrededor del 50%. ¿A cambio de qué? A cambio de la promesa de que cuando lleguen las vacas flacas, cuando llegue aquello impensable que nos da tanto miedo, cuando llegue esa crisis que nos va a dejar a todos con el culo al aire, el Estado nos va a proteger. Vale, ya estamos en esa crisis, ya estamos con el culo al aire, ya estamos muertos de miedo y el Estado no nos protege. El Estado dice, voy a tomar medidas y las vas a pagar tú. Oiga, ¿y el 50% de lo que producimos que se lo ha estado quedando usted todos estos años, todas estas décadas, a cambio de esa protección? Es que no podemos, es que nos lo hemos gastado todo en field commissions, nos lo hemos gastado todo en observatorios, cosas esenciales. Es que hay que pagar a muchos asesores. Durante todas estas décadas nos han estado contando una mentira. Y el Estado se ha comportado como esa parodia de compañía de seguros que te cobra el dinero y cuando tienes el accidente no te quiere pagar. Porque en la letra pequeña pone que, bueno, pues esa parodia es el Estado. ¿Vale? Estamos con el agua al cuello y va a pagar usted su rescate. Pero sin rescatarle. Oiga, usted va a seguir ahí, va a nadar, nade usted como pueda, ¿vale? Yo le digo que si va a nadar como pueda y va a pagar usted su rescate. Por supuesto, son mis opiniones. La opinión de un humilde abogado de provincia, la opinión de un ciudadano cualquiera que está encerrado en su casa sin saber cómo va a pagar la hipoteca del mes que viene. Pero ojo, la opinión de una persona que pertenece a un sector fundamental para la economía. Ojo, que eso da un caché, Soy esencial para la sociedad. De modo que eso ha sido todo. Esto no ha sido No hay derecho. Yo sí soy Miguel Ángel Velarde y volveré dentro de poco con cosas más interesantes, cosas más jurídicas y nos vemos en breve. Adiós, amiguitos. Suscribíos a mi canal. Adiós.